Muy bien, una vez más, buenas tardes con todos, ya siendo la hora avanzada, hoy es 14 de abril del 2020, una fecha súper especial para mí y para mi esposita. Estamos celebrando nuestros 20 añitos de recién casados, así es que buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento, a todos los que están mirando la transmisión del tema de hoy que vamos a estar compartiendo, un tema sumamente importante relacionado con lo que se denomina educación emocional. Así es que, ¿cómo aplicar este tema de la educación emocional y qué significa básicamente educación emocional? ¿Cómo es que se trabaja este tema? ¿Pueden educar las emociones? Pues sí, sí se pueden educar y hoy vamos a aprender a hacerlas. Pero ¿para qué sirve esta educación de las emociones? Pues principalmente para ayudarnos a vivir una vida mejor, como lo vamos a ver más adelante. Así es que a partir de ahora voy a compartir este tema en esta semana y la próxima, educación emocional desde el hogar, porque esta vez va a ser dirigido específicamente para padres y madres con hijos entre 2 a 12 años. Y la próxima semana, el próximo martes de crianza, como lo hemos denominado específicamente, estaremos tratando cómo aplicar educación emocional desde el hogar, pero para padres con hijos adolescentes. Y hoy nos vamos a estar concentrando específicamente en los niños, en niños desde los 2 añitos hasta los 12 años. ¿Puede ser de menos? Claro que sí, no hay ningún problema. Pero vamos a estar concentrados específicamente en esta primera y segunda infancia, como es dominado generalmente. Entonces, como les decía, este es un tema principalmente dirigido a docentes, pero el día de hoy quiero compartir estos temas, lo he venido haciendo ya en otros lugares, dirigiéndolos específicamente a los padres y madres de familia, ¿no? ¿Cómo educamos las emociones desde el hogar? ¿Cómo hacemos cuando nuestro hijo tiene una rabieta o nuestra hijita tiene una rabieta y no sabemos cómo poder pararla? ¿Cómo hacemos cuando siente frustración? ¿Cómo identificamos y diferenciamos del enojo de la frustración? Eso lo vamos a ir comprendiendo poco a poco a través de este tiempo. Recuérdelo, hoy vamos a estar enfocándonos específicamente a niños y niñas entre 2 y 12 años. El próximo martes vamos a estar compartiendo este mismo tema, pero aplicado para hijos o hijas adolescentes, ¿ok? Así que puede pasar la voz usted si desea. Américo Ricardo Villanueva, hola Américo, buena la charla, excelente, gracias por unirse también y compartir con nosotros sus comentarios. Muy bien, vamos entonces iniciando con las diapositivas. Seguramente usted está viendo ya la imagen de las diapositivas. Vamos a ir empezando con algunas para poder comprender cómo es el proceso de la educación emocional en la vida de los niños. Entonces dice, modelo o referente social, dependiendo de la edad del niño o de la niña, hay un modelo o referente social que va a estar acompañándolo en este proceso de vida que toda persona tiene. La vida o el estudio, la investigación con niños, niñas y adolescentes ha sido elaborado o separado por edades. Aproximadamente entre los 2 y 6 años se habla de la primera infancia. Entre los 6 y 12 años se habla de la segunda infancia. Y a partir de los 12 años hasta los 20 se habla de la adolescencia. Todos los niños van a aprender de todos los adultos que estén alrededor de cada uno de ellos, ¿no? En la primera instancia, por ejemplo, de 2 a 6 años, la familia es un referente primario, mientras que los maestros son referentes ocasionales, cuando va a la escuela, cuando llega a la escuela, pero la familia que vive con ellos es su primer modelo de referencia, como lo dice ese texto que está debajo de la niña con estas emociones o estas caritas que tiene, ¿no? Por imitación, el niño o la niña aprende a expresarse o a expresar las emociones de los adultos. Por tanto, aquel adulto que se quede con el niño va a servir de modelo o de referente social para el niño o la niña. Si el niño es criado por sus padres, genial, porque va a recibir como modelo referente a sus padres. Si el niño o la niña es criado por la abuelita o la tía o una nana o cualquier otro adulto que esté cercano a él o cercano a ella, va a verlos a ellos como modelos o como referentes sociales para su vida. Y en esa condición, de alguna forma,
comienza a adquirir toda la información que recibe por parte de los adultos que estén allí. Comienza a recibir todas las informaciones emocionales que el adulto pueda estar dando. También pasa con los de la segunda infancia. Sin embargo, en la segunda infancia, allí sí se vuelven modelos a imitar los maestros. Atención, si usted es docente, un niño de 6 a 12 años está observándolo continuamente y evaluando cuáles son sus reacciones emocionales, de tal manera que esa forma en que usted reacciona comienza a pegarse, literalmente, a pegarse en la vida del niño o de la niña. Por eso es importante que podamos aprender a estar atentos a toda esta condición en la que comenzamos a vivir, siendo modelos para los hijos o para las personas que estamos de alguna manera trabajando con ellos, ¿no? Entonces, ahí es importante poder entender que esta relación de modelo o referencia social va a ser prioritariamente de la familia o de los adultos que están con ellos. La próxima semana yo me voy a dedicar exclusivamente a trabajar con lo que es los adolescentes, porque ahí el modelo referente ya no son los padres, ya no son los maestros, ahora son los grupos a los cuales ellos se sienten que pertenecen. ¿Cómo aprende el niño? Imita principalmente todo lo que ve hacer a un adulto, pero no solo imita las palabras que el adulto dice, sino también las reacciones que el adulto tiene, reacciones tanto emocionales como reacciones también comportamentales, ¿no? Por ejemplo, si un adulto reacciona enojado y tiene el rostro enojado y comienza a tener actitudes de enojo, y viene su hijo y le dice, papá, ¿estás molesto? O mamá, ¿estás molesta? Y usted como adulta o adulto le dice, no, no estoy molesta, aunque su cuerpo y su rostro y su postura le dice que sí, el niño comienza a crecer creyendo que las posturas o los gestos que tiene no son válidos, sino las palabras que se dicen. Y eso de alguna manera lastima su corazoncito y no le permite comprender de una manera clara qué significa, por ejemplo, mostrar enojo. El niño va a aprender no por lo que usted le hable, no por lo que usted le diga, sino por lo que él o ella vea hacer en usted. De allí la importancia de poder conocer cómo es que podemos educar las emociones que tenemos con nuestros hijos e hijas. Entonces, entendiendo un poco lo que significa el concepto de lo que es educación emocional, en la actualidad se comparte este concepto a nivel mundial como un proceso educativo que es continuo y permanente, pero que pretende potenciar el desarrollo de lo que se llaman las competencias emocionales. ¿Qué cosas son las competencias emocionales? Ahora lo vamos a conocer cada una de ellas. Por investigaciones que se han hecho, como lo dice aquí Vizquerra en el año 2000, se llegó a concluir que existen 5 principales competencias emocionales, como lo vemos allí. Está lo que se denomina conciencia emocional, está lo que se denomina regulación emocional, está la autonomía emocional, la competencia social y la habilidad de vida y bienestar. Todas estas competencias emocionales sirven para que el niño, la niña, el alumno, la alumna, el hijo o la hija aprenda a tener elementos que le ayuden a capacitarse para la vida, a aumentar su bienestar personal y aumentar su bienestar social, las habilidades que le permiten compartir con otros sobre lo que viene haciendo en su vida personal. Este proceso continuo, este proceso educativo, lo que busca es que podamos de alguna manera aprender a desarrollar diversas competencias emocionales. Diversas competencias emocionales. Como cuáles, por ejemplo, vamos a conocer el primero, lo que se llama conciencia emocional. ¿Qué significa conciencia emocional? ¿Y cómo se lo enseño a mi hijo o a mi hija? La conciencia tiene que ver con
La conciencia emocional tiene que ver con el aprender a darse cuenta de las propias emociones que el individuo tiene. Enseñarle a nuestros hijos que lo que vive él en su interior y la forma en que reacciona tiene que ver con una vida denominada emocional. Cuando se ríe, cuando llora, cuando siente tristeza, cuando siente pena, todo eso es parte de una emoción o de diversas emociones que el niño mantiene en su interior y que si aprende a darle un nombre va a poder aprender a manejarlos. Pero si no aprende a darle un nombre, generalmente lo que va a hacer es dejarse guiar por ellos. Tener conciencia emocional implica que yo soy consciente, que yo me doy cuenta de aquellos diferentes emociones o sensaciones que tengo en mi interior. Y no solo lo que me pasa a mí en mi interior, sino también lo que le pasa a los demás, lo que ocurre en el interior de otras personas y también del clima emocional en el contexto en el cual se encuentren. Estas condiciones hacen de que una persona aprenda a manejar y a tomar conciencia de las cosas que sigue viviendo en su vida personal. Esta condición me va a llevar a poder diferenciar entre la edad que tiene mi hijo y poder saber de qué forma poder trabajar con ellos. Por ejemplo, en la primera infancia, como les venía mencionando hace unos momentos, en esta primera infancia, lo que se trata es de poder entender que hay un periodo en el cual existe lo que es el egocentrismo, lo que es la imitación. Es decir, entre los 2 y 6 años, el niño está continuamente pensando solo en sí mismo. Solo está confrontado, o más bien enfocado a su ser. Para él, él sabe que él es todo para todos. Él sabe que él puede ser la atracción final de todos y cuando no lo es, él sabe que algo le pasa, algo siente en su interior. Algunos sienten miedo, algunos sienten nostalgia, algunos sienten algo extraño, dicen, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Esta condición de egocentrismo le hace sentir al niño o a la niña diversas condiciones que lo llevan a pensar y decir, ¿es esto lo que me está pasando? Si el niño no tiene una idea clara de lo que está pasando en su interior, eso lo atormenta, lo asusta, y en vez de ayudar a manejar estas emociones, lo que hace es desbordarse en estas emociones. De allí la importancia de poder ayudar al niño a darle nombre a lo que siente. Y para eso ellos se hacen uso del recurso de la imitación. Por eso es que ellos están continuamente viendo a los padres y madres de familia para saber cómo reaccionan. Ellos se vuelven una especie de escáneres, es decir, escanean completamente el rostro y la postura de los padres para saber qué está viviendo y cómo lo interpreta el padre o la madre de familia. De allí la importancia de ser claros con lo que estamos nosotros viviendo y expresándosela a nuestros hijos. Y para ello es importantísimo el lenguaje que nosotros podamos tener como padres de familia para darle un nombre a eso que sentimos en nuestro interior y a lo que nuestros hijos sienten en su interior. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a darle sentido a lo que está sintiendo él en su interior. Ahora, a esta edad, entre la primera infancia, emocionalmente, el niño todo lo comunica y lo comprende a través de su comportamiento. Él sabe que se siente alegre cuando se ríe. Él sabe que se siente alegre cuando está feliz, cuando está compartiendo con otras personas. Pero si él mismo no se da cuenta de que eso está ocurriendo, lo que va a hacer es no comprender lo que le pasa. Solo sabe que está alegre y punto. Pero cuando se siente mal o cuando tiene algún malestar o cuando está frustrado, ¿cómo él sabe que está frustrado? Él no lo sabe, él recién está aprendiendo a conocer que algo pasa en su interior. Somos nosotros los adultos los que le ponemos el nombre a lo que está sintiendo. El tema es, y lo importante es, o lo ideal sería, que le pongamos el nombre correcto. Que si usted se siente mal o se siente incómodo, le diga, me siento mal, me siento incómodo.
Si usted se siente enojado, le diga, estoy enojado. Si usted se siente tranquilo, en paz, le diga, estoy tranquilo, estoy en paz. Pero todo lo que usted vea, en lo que el niño vea, cómo reacciona usted, lo va a aprender y él lo va a comunicar a través de su comportamiento. Él va a saber que se siente bien o se siente mal a través de cómo se comporta frente a los adultos. Por ello es importante identificar el comportamiento. Hay padres de familia que le dicen a sus hijos, pórtate bien, pero no le explican lo que significa portarse bien. Para un niño, portarse bien, por ejemplo, podrá significar sentir alegría con lo que hace. Entonces, si golpear a otro niño o tirar algo lo hace reír, para él, reír interpreta alegría, entonces se siente contento, entonces pensará que está bien ese comportamiento. ¿Por qué? Porque lo hace reír, porque le hace sentir alegre. Aunque para nosotros los adultos que lo vemos desde afuera, nos damos cuenta de que no es lo más saludable. ¿Me estoy dejando entender? Espero que sí. Todo lo comunica y lo comprende a través de su comportamiento. Si él tira algo y se ríe y nosotros enojados le decimos, eso no se hace, eso es algo irrespetuoso, eso no podemos permitirlo, entonces el niño entenderá que aunque se ría, no es algo agradable, no es algo bueno. Y de esa forma solo entenderá que ese comportamiento merecerá transformarlo, merecerá calmarlo o cambiarlo. ¿Me dejo entender? Igual que la frustración, igual que el malestar, etcétera. ¿Por qué? Otra cosa también importante en la conciencia emocional para un niño de 2 a 6 años o una niña de 2 a 6 años es que ellos asocian diversos acontecimientos con determinadas emociones. Lo que vive, alrededor de lo que vive, lo que le produce a él o a ella, con eso lo alían, con eso lo fusionan. Si, por ejemplo, en un cumpleaños él está feliz, él está alegre, está divirtiéndose todo el tiempo, entonces él va a entender y va a conocer que estar en un cumpleaños es sinónimo de estar alegres, de estar contentos. Si él, por ejemplo, al perder un juguete, siente tristeza y se pone a llorar, él va a saber que perder un juguete significará llorar, significará estar triste. Pero si él, por perder un juguete, comienza a llorar, pero de rabia, de molestia, él interpretará que perder un juguete significará estar enojado, estar molesto, tirar las cosas. ¿Por qué? Porque eso va a ser de alguna manera reforzado por lo que el padre o madre de familia haga. Si, por ejemplo, hablando del ejemplo del cumpleaños, ¿no? Yo les decía que el cumpleaños es sinónimo de alegría para ellos. Sí, pero si yendo a un cumpleaños, el papá o la mamá está continuamente con su hijito diciéndole, ven acá, quédate quieto, estate tranquilo. El niño va a entender que ir a un cumpleaños es frustrante, porque mientras otros niñitos juegan, su mamá o su papá no lo deja a él jugar. Y esa condición de ir a cumpleaños le va a significar para él, no quiero ir. Ya no quiero saber nada de los cumpleaños porque cada vez que voy a algún cumpleaños, lo único que hago es frustrarme. Como muy bien lo ha escrito allí Cintia en el mensaje de texto, ¿no? Que dice, a veces decimos incongruencias, necesariamente. Por eso es importante estar atento a la vida emocional de cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos que estar atento a qué emoción estamos mostrándole a nuestros hijos, porque aunque usted no le quiera enseñar, su hijo va a aprender, porque su hijo no aprende por lo que usted le dice o por lo que usted está tratando de enseñarle, sino por lo que usted le muestra. Ellos aprenden por lo que ven, no por lo que escuchan. ¿Ok? En esa condición, entonces, es importante saber cómo está asociando mi hijo o mi hija los diversos eventos que ocurren en el interior o los acontecimientos que ocurren y con qué emoción los está juntando. Hay una pregunta aquí que está escribiendo Eduardo que dice,
¿Cómo puedes influir en la educación emocional de un niño si la base eh, mayo de quien aprenden es de los padres? Si la base, claro, de hecho, los padres son el ejemplo de vida que los hijos van a tener. Por eso les menciono que es sumamente importante que el padre o madre de familia aprenda a reconocer sus emociones y pueda lograr identificar las emociones que su hijo está viviendo. Hay una cosa más, por ejemplo, en esta asociación que hace el niño con acontecimientos y emociones, ¿no? Por ejemplo, el que le quiten un juguete. Él se enoja porque le quitan un juguete. Y ese enojo natural, porque le están quitando algo que él está considerando divertido, hace que él reaccione de determinada forma, o golpeando, o gritando, o llorando. ¿Qué va a hacer el padre allí? Porque el padre es el modelo. Si el padre o la madre le dice, dale pues hijito, déjale, préstale, el niño entenderá que quitarle un juguete de la forma en que haya sido va a significar que él tenga que entregar lo que tiene. Pero si el padre dice, ¿qué pasa? ¿Estás jugando tú? Ok, vamos a tomarnos un tiempo para que tú juegues y luego le prestas a tu amiguito el juguete. Ese enojo que tiene el niño lo va a dirigir y va a saber manejarlo cuando diga en su interior, ah, ya, significa que esto que estoy jugando es mío, pero yo tengo un tiempo para mí y luego puedo compartir con otro para que pueda jugar también un tiempo con el otro. Entonces ese quitarle el juguete ya no será asociado a enojo, sino será asociado a compartir, por ejemplo. ¿Me dejo entender? Es una condición sumamente importante que usted esté atento a cómo está asociando las diversas emociones que sentimos con los diferentes acontecimientos que nuestro hijo vive. Es importante que usted pueda darse cuenta qué está sintiendo su hijo mientras está, de alguna manera, mientras está viviendo un determinado acontecimiento. Si, por ejemplo, viene alguien y le quita su juguete a su hijo y usted comienza a recriminarle o llamarle la atención a quien le quitó el juguete a su hijo entonces entenderá que necesariamente uno se puede molestar por lo que le quitan y no puede compartirlo porque eso le pertenece a él. Y si él llora y grita, ahí va a estar papá, allí va a estar mamá para poder ayudarlo, para poder salir a favor de él. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas cosas viene asociando el niño entre lo que acontece y lo que siente? Cuidado con eso. Cuidado porque es importante que cada uno de nosotros aprenda a enseñar a nuestros hijos qué emoción estamos sintiendo. También en esta edad, en la primera infancia, es el tiempo donde aparecen los principales miedos de los niños. Y hay que ayudarlos a que ellos sean conscientes también de eso. Miedo al abandono, por ejemplo. Miedo al rechazo. Miedo a lo desconocido. Esos son los tres principales miedos que todos nosotros tenemos. Todos, absolutamente todos. Con esos casi nacemos de alguna manera. Sentir miedo al abandono, sentir el hecho de tener la idea de que papá y mamá se van a ir. Papá y mamá me están dejando en este colegio y ya no van a volver. ¿Por qué me están dejando? Tal vez ya no me quieren, tal vez me he portado demasiado mal. Todas esas cosas aparecen en ese sentimiento de abandono, en ese miedo, esa emoción que sienten los niños. Siento miedo porque me vayan a abandonar. O el otro que es el miedo al rechazo. Si, por ejemplo, el niño viene con un dibujo del nido y le muestra a su papá mira, y el papá o la mamá dice, ay, hijito, ¿qué es esto? Ah, ya, déjalo ahí. Comienza a sentir rechazo o el niño viene corriendo con los brazos abiertos a decirle, papá, y el papá le dice, ay, hijito, ya, pues ya déjame un ratito, ya déjame un ratito. El niño o la niña aprende a sentirse rechazado y eso genera malestar en su interior. Nos escribe Cintia, dice, ¿por qué a veces manifiestan actitudes y comportamientos diferentes ante el papá y la mamá? Porque, lastimosamente, permíteme decirte, Cintia, lastimosamente nos hemos acostumbrado los adultos a poder dejar a nuestros hijos con cualquier adulto. Ahora, no solo con los adultos, también con
con esa persona casi que hemos dejado entrar en nuestro hogar casi gratuitamente y que pasa la mayor parte del tiempo con ellos? ¿Quién es? Ese aparato cuadrado, rectangular más bien para algunos, que de alguna manera tienen plasma, que dan dibujitos por todos lados, ¿no? Para algunos puede ser un celular, para otros puede ser una tablet, para otros pueden ser una computadora o pueden ser incluso el televisor. Esos dibujos animados que nuestros hijos ven son los modelos que los niños están viendo, observando y que de alguna manera están teniendo como, como un modelo de aprendizaje de sus actitudes y de sus comportamientos. Por eso, Cintia, a veces papá y mamá no hacen, no cumplen esos comportamientos, no lo hacen, pero ¿qué están viendo los niños? ¿Qué es lo que ellos están de alguna manera atentos? ¿A qué están atentos los niños todo este tiempo en el cual ellos pasan? ¿Con qué adultos está compartiendo los niños? Porque esto se pega, esto es imitación solamente. Pamela nos escribe, ¿qué tanto puede afectar emocionalmente a un niño de 2 años que sus padres estén separados y tenga otra imagen paterna, pero que él sabe quién es su padre? Bueno, tiene 2 años todavía, está en un proceso en el cual está identificando los roles, identificando las personas. Todavía un niño pequeño de 2 años, si bien es cierto, se da cuenta, le es difícil tomar conciencia real y plena de la condición en la cual se encuentra. Él va a estar necesariamente, o él o ella, va a estar necesariamente acostumbrándose a la imagen que vea con mayor frecuencia, sea papá biológico o no biológico, o sea un padre afectivo. La relación que se establezcan allí va a llenar de alguna manera el tanque emocional del niño o de la niña. Ya con el tiempo, cuando él llega a los 6 años, cuando él pasa a los 7, 8 años, ahí recién el niño comienza a tomar conciencia de lo que está pasando. Y es ahí donde hay que hablarle claramente sobre la condición real en la cual se encuentra. Bueno, a veces hay que hablarle, pero más que hablarle es más bien responderle, porque muchos de estos niños ya saben de la condición en la que se encuentra, solo que no le han dado palabras claras. Y hay que ayudarlos a poder entender qué es lo que está ocurriendo. Aprovechando, deme un minutito. Entonces, de esa forma es importante que podamos nosotros aprender a darle nombre a las emociones y enseñarle a nuestros hijos lo que están sintiendo, para que ellos, una vez conocido lo que sienten, entonces puedan ir manejando mejor o dirigiendo mejor eso que sienten. Priscila escribe, buenas tardes Priscila, dice, si mi futura hijastra de 4 años comienza a llamarme mami, ¿debo preocuparme o es algo positivo? ¿Cómo puedo canalizar eso? Bueno, tu futura hijastra de 4 años, bueno, ahí hay que aclarar un poco el término de lo que es en esa condición la hijastra, ¿no? Pero si te llama mami, wow, yo diría, deberías alegrarte porque definitivamente es una condición, la palabra papá o mamá no nace con la persona de una forma, eh, ¿cómo decirlo?, natural o biológica, lo va aprendiendo en el camino. Y cuando los niños van viendo que todo el mundo dice papá o dice mamá a una persona que está cerca a ellos, o a quien le cuida, o a quien lo protege, o a quien lo alimenta, o con quien juega con él, el niño mismo aprende. El niño mismo aprende. Y no hay nada mejor, y te lo digo por la experiencia personal que tengo, de tener un hijo adoptivo y que haya venido a nuestra familia a llamarnos papá o llamarnos mamá, en el caso de mi esposa, es increíblemente fascinante sentir esas palabritas en sus labios, escuchar esas palabritas de sus labios, porque ya para el niño o la niña tú tienes un significado especial en su vida. No a cualquiera le dice papi, no a cualquiera le dice mami. Entonces es algo positivo definitivamente y canalizarlo pues cuando tenga la edad necesaria, lo vamos a ver más adelante, cuando tenga la edad necesaria para poder comprender esto, lo va a preguntar. Hay que aclarar, pero no hay que dejar demasiado tiempo tampoco, ¿no? No hay que dejar demasiado tiempo. Luego dice,
A ver, permítame, por favor. Cintia escribe, mi niña todo lo ve llorar con papá y pide llorando. Tiene un comportamiento conmigo. Ajá. No lo hace, está tranquila y me hace caso. Sí, de hecho, la mayoría de niñas se engríe demasiado con el padre y la mayoría de niños se engríe demasiado con la madre. Suele haber este tipo de intercambio de roles o intercambio, en este caso por el género, por el sexo, porque hay identificación por parte de ellos. Es natural y si llora mucho con papá y pide llorando que quiere ser papá, probablemente es porque lo extraña, en el sentido de que lo ve por tiempos, ya que papá tiene que estar saliendo a trabajar probablemente y pasa más tiempo con la mamá. Generalmente esto ocurre con quien pase menos tiempo, ¿no? Con quien pasa menos tiempo con la hija o el hijo, suele haber esos reclamos de parte de los niños. Por eso es importante reconocer qué cosa es, qué cosa es que mi hijo está tratándome de decir con su comportamiento y no solo quedarme en la condición de por qué estás llorando o por qué llora tanto, por qué mi hijo llora, no, su comportamiento, y lo hemos visto, ¿no? Hace un momento, que todo él lo comunica y lo comprende a través de su comportamiento. El segundo punto que vimos hoy, ¿no? Todo lo comunica o lo comprende a través de su comportamiento. Entonces, si llora demasiado es porque está tratando de decir algo. Hay que aprender a interpretarlo más bien. Pamela, ¿cómo estás, Pamela? Dice, soy la prima de Judith y Jonathan, doctor. Saludos, Pamela, qué gusto de leerte desde Iquitos. Muy bien, excelente. Vamos a seguir entonces. Vamos con los niños en la segunda infancia, de 7 a 12 años. De 7 a 12 años. Ya estos están más grandecitos, ya. Ellos, de alguna manera, tienen la oportunidad de conocer para poder aprender a ponerle un nombre a lo que sienten y lo hacen de manera más específica. Pero aquí hay que tener cuidado, porque si como padres de familia no le damos exactamente el término de lo que siente, lo puede aprender, pero de forma confusa. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez que hay gente que dice que cuando se ríe no puedes llorar? Y algunos que lloran de risa, literalmente, se sienten mal por hacerlo, porque aprendieron que no pueden llorar mientras se ríen. Algunos incluso llegan a decir, pero ¿cómo es posible que esté llorando si me estoy riendo? ¿Y por qué no? Hay quienes lloran de risa y lo hacen de una manera incluso natural. Y es porque es una condición natural de ponerle un nombre, el nombre que usted le ponga en este tiempo. Si no le puso el nombre correcto a su niño, a su niña o lo que sienten ellos desde los 2 a los 6 años, cuidado, cuidado porque eso puede generar en el niño confusión y una confusión emocional que lleva a que cuando seamos adultos, y permítame el ejemplo, lo digo con mucho respeto, no aprendamos a diferenciar entre lo que me gusta y lo que deseo o lo que amo, tal vez. Esa es la complicación que tenemos cuando somos adultos de no saber diferenciar entre si lo amo o solo lo quiero. Si es que me gustaría quedarme con ella porque me hace sentir bien o aun cuando me hace sentir bien, también me hace sentir mal y no sé qué decisión tomar. ¿Mm? Eso es una condición en la cual necesitamos prestarle atención. Flor Martínez escribe, una consulta, doctor. ¿Por qué mi nieta desviste a todas sus muñecas? Ella tiene 3 años. ¿Está bien o está mal? ¡Wow! ¿Ve? Ahí tenemos un aprendizaje importante. Te explico, Florcita, gracias por escribir. Cuando nosotros nos enfocamos en definir las conductas entre buenas y malas, lo que hacemos es transmitir a las personas polaridades entre lo que es bueno y lo que es malo. Y eso genera mayor angustia, mayor confusión y en muchas ocasiones mayores dificultades aún para poder definir si esto es bueno o esto es malo. Una niña de 3 años es natural que esté aprendiendo a reconocer a través del juego lo que pasa en la vida adulta. Una niña de 3 años que esté desvistiendo a sus muñecas y las deje desvestidas puede tener un simbolismo, pero no que signifique que sea bueno o malo. Hay que identificar qué hay detrás de ese juego.
que preguntarle, ¿y por qué no los vestimos? O hay que ayudarla a vestirle. Mira, vamos a cambiarle de ropita. ¿Qué te parece si le ponemos esto? O también podemos nosotros utilizar ese juego para decirle, mira, no podemos nosotros quedarnos sin ropa. ¿Tú acaso me ves sin ropa? ¿Acaso ves que tu mami o tu papi camina en la casa sin ropa? No, ¿verdad? Ellos tienen ropa, nosotros tenemos ropa, tú tienes ropa. Entonces, vamos a ponerles a las muñequitas su ropa también para que estén abrigaditas, para que estén bien bonitas, para que estén tranquilas. Y así, en vez de alguna manera mostrarle angustia o ansiedad o temor a mi niña de 3 años porque desviste a las muñecas, más bien le enseño a que ella pueda cuidar y proteger a sus propias muñequitas como si se protegiera a ella. No hay que tenerle miedo a este tipo de comportamientos. Hay que buscar la emoción detrás del comportamiento para saber identificar incluso la necesidad que hay detrás de esos comportamientos para poder aprender a saber de qué forma manejarlo. Esto, bueno, con respecto a los 3 añitos, y por eso se llama tomar conciencia. Estamos enfocados en enseñarle a nuestros hijos a que tomen conciencia de lo que están haciendo. Pero una vez que va avanzando en edad, ya 7 años o a partir de los 6 años, ya va comprendiendo mejor las cosas que pasan a su alrededor. Allí sí, si una niña de 6 años le comienza a quitar la ropa a sus muñecas, pues hay que preguntarle, ¿y por qué haces eso? ¿Algunas veces has visto a alguien hacer eso? ¿O alguna vez te has dado cuenta de que eso se hace? eh, ya hay, digamos, más argumentación por parte de un niño de 6 años para arriba, ¿no? Y más de los que se acercan a los 11, 12 años. Ahí también es importante porque está en el periodo de cambios, cambios biológicos y fisiológicos en su cuerpo. Probablemente ahí ya no jugará con muñecas o con muñecos, pero sí estará más atentos a los cambios corporales que siente o que tiene. Y eso le genera una determinada emoción, como por ejemplo la vergüenza, o como por ejemplo el hecho de eh, sentirse sorprendido por esto que está viviendo o por esto que está sintiendo. Entonces, a partir de los 6 añitos, 7 añitos, hasta los 12 años, ya cada emoción debe tener una definición mucho más exacta de lo que está sintiendo. Hay que ayudar al niño a definir lo que siente a través de lo que el adulto pueda decir o pueda responder. Espero dejarme entender con todo esto. En este tiempo, el niño es más consciente de las consecuencias de sus actos. Por eso, aunque el niño sienta temor o rabia o molestia o enojo y reaccione frente a ese temor, a esa molestia, a ese enojo, el niño va a ser más consciente de que eso tuvo una consecuencia. Mi hijo tiene recién 5 añitos y él mismo se da cuenta que a veces cuando está súper enojado, le llama a él, a su enojo que lo lleva a tirar cosas, o lo llevaba porque ha dejado de hacerlo, gracias a Dios, pero cuando él estaba muy enojado, él le llamaba el súper enojo, tiraba cosas o comenzaba a renegar o a reclamar. Eso porque él entendía que en esa condición su enojo había crecido tanto que no podía soportarlo y por eso tiraba cosas. Pero a esta edad él ya se daba cuenta que eso es algo que no se puede permitir, que es un súper enojo lo que te lleva a lastimar a otras personas. Pero antes del súper enojo hay un enojo, es decir, sin el súper, donde el niño aprende a comprender que también se puede enojar, pero que ese enojo no lo hace tirar cosas, por ejemplo, y que ese enojo él sí lo puede controlar cuando se mete a su dormitorio, cuando empieza a respirar profundo, cuando hay otras estrategias para manejar esto. ¿Me dejo entender? Esta condición es importante, de darle al niño el recurso suficiente para que pueda entender y ponerle nombre a eso que está sintiendo. También es importante entender que el niño aprende a diferenciar situaciones concretas con las emociones que produce. Es decir, pasa de la imaginación o la fantasía a ser más realista. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de la primera infancia, el niño asociaba acontecimientos con emociones? Entonces él asociaba que cumpleaños significaba estar feliz. Pero ahora él aprende más bien a diferenciar las situaciones concretas. No todos los cumpleaños traen felicidad. Ya un niño de 10 años, de 11 años, de 12 años, todavía quiere ir a un infantil.
Pero ya algunos a partir de los 11, 12 años ya no quieren ir a infantiles. Ellos quieren una reunioncita en un centro o de repente pues en un centro de comidas rápidas o en algún otro lugar donde se sientan más cómodos. ¿Por qué? Porque ya empezaron a diferenciar estas situaciones concretas que viven con las emociones que sienten. Les decía, el niño en la primera infancia, perder un juguete puede estar relacionado con tristeza. Ya en la segunda infancia, perder un juguete puede estar relacionado con que me falta ordenar mi cuarto o debo aprender a cuidar mis cosas. ¿Se da cuenta la diferencia? De ahí la importancia de que el adulto sea el primero en aprender a manejar y a ser consciente de su vida emocional. Y también en este tiempo de la segunda infancia, los niños de 7 a 12 años empiezan a ser conscientes de las emociones y sentimientos de los demás, lo que le hace generar empatía y adaptación. Más que hablar de la empatía, quiero enfatizar con esto diciendo que el niño es consciente que lo que hace puede lastimar a otros o puede generar alegrías en otros. De allí la importancia muy crucial de que el adulto le dé las palabras necesarias al niño para que él sepa, para que él se dé cuenta, para que él sea consciente que lo que está sintiendo es producto de llevarse bien con su amigo o con su amiga. A la edad de los 10 años, 11 años, y ya no quieren tener amigos del sexo opuesto, por la misma condición de pubertad por la que están pasando. Pero el niño y la niña tienen que aprender que ese tiempo es un tiempo de cambios que va a producir muchas emociones y que usted necesita darle el nombre adecuado para que el hijo o la hija que de alguna manera está descubriendo esto pueda saber qué le está pasando. Y no solo pueda saber qué le está pasando, sino que además pueda dirigir mejor lo que le está pasando. Ahí hay que ayudar a los niños a poderle darle nombre a lo que sienten. Este tema de educación emocional hemos dicho que son 5 diferentes competencias emocionales. La primera de ellas es lo que se llama la conciencia emocional, que ayuda a que el niño o la niña pueda darle un nombre a lo que siente. Y para que ellos puedan darle un nombre a lo que sienten, los responsables de esa enseñanza son los padres de familia. El colegio también lo va a hacer, claro que sí, pero prioritariamente el lugar donde más tiempo pasa el niño es en casa. Ahí es donde debemos enseñarle a decir lo que se siente o lo que vive con un nombre. Lo segundo, la segunda competencia emocional, permítame, la segunda competencia emocional se denomina regulación emocional. Esa regulación, Eduardo, gracias por tu apoyo, Eduardo, gracias por tu apoyo. Esta regulación emocional es la segunda capacidad o competencia que estamos de alguna manera desarrollando. Tiene que ver, antes de entrar en este tema, lo que dice al costado izquierdo que ustedes tienen en ese cuadrado marroncito que ve ahí usted, que dice capacidades que favorecen el bienestar, la armonía, el crecimiento y desarrollo integral del niño y adolescente. Esa es la definición de lo que son competencias emocionales, por cierto, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es una competencia emocional? Es una capacidad que favorece el bienestar, la armonía, el crecimiento y desarrollo integral de un niño, de una niña o de un adolescente. Por tanto, es importante prestarle atención a todo ello. Hemos visto hace un momento lo que es conciencia emocional y ahora estamos entrando al tema de la regulación emocional. Lo primero que necesitamos entender en esta regulación emocional, que es una competencia, es una capacidad que me ayuda a manejar mis emociones de forma adecuada. Como ven ustedes allí en ese dibujito al costado del texto, un corazón y un cerebro que están en pleno equilibrio, esa condición de equilibrio es lo que me da la regulación emocional. Me permite regular o manejar de forma adecuada mis emociones, descubiertas principalmente por la interacción de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago. Ya lo hemos visto en otros videos también este tema, estos 3 pilares del comportamiento humano, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no?
En esta primera infancia, de 2 a 6 años, dice, las emociones se vuelven un medio de comunicación y de relación con los adultos. Es decir, si un niño está de alguna manera renegando, gritando, molestándose y el adulto no hace nada, le está enseñando al niño que eso que está haciendo es natural, es normal y que lo puede hacer cuantas veces quiera. No le está enseñando a su hijo a poder aprender a regularse, a poder aprender a estar tranquilos. Veamos, aquí Elise escribe, doctor César, ¿por qué mi hija de 10 años, ahora que tiene clases virtuales, no se muestra ni habla, solo escucha las clases? ¿Qué puedo hacer? Uy, sí, lo virtual ha venido a cambiar en realidad muchas de las cosas que están viviendo nuestros niños menores de 12 años. Y este es un tema también importante a poder resolver. Los padres de familia necesitamos acercarnos, aprovechar este tiempo de cuarentena para acercarnos a nuestros hijos y hacer preguntas también. Esto que tú me estás preguntando, que tiene clases virtuales, que dice que no se muestra ni habla, por la edad que tiene tu niña, es algo que se espera, es algo esperado por la edad que tiene. No podría decir que es algo normal o anormal, como hace un momento diferenciamos entre lo bueno y lo malo. No puedo llegar a eso, pero sí puedo decir que es común. Es común que una niña de 10 años no quiera tener una exposición, ¿no? Exponerse ni a través del video ni a través del audio, ¿no? Por vergüenza, por dificultades. Si solo se limita a escuchar la clase, bueno, qué bueno que las escuche. Tal vez sería bueno preguntarle a ella o transmitir esta pregunta ante ella y decirle, bueno, te he notado que estás haciendo esto, ¿no? He notado que estás en clase pero no participas, solamente escuchas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Puedo hacerlo? ¿Te sientes avergonzada? ¿Sientes de repente pena? ¿O crees que te van o que se van a burlar si te escuchan o te ven? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué haces cuando haces esto? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Es decir, trasladar a nuestros hijos las preguntas de forma puntual, de forma concreta, empezando por esto es lo que he visto y esto es lo que creo que está pasando. ¿Es así? Te veo de esta forma y me he preguntado por qué. ¿Pasa algo? Es transmitir allí, mientras yo hago esta apreciación de trasladar lo que yo veo de mi hijo, de mi hija, a través de una pregunta, estoy justamente aprendiendo a regular una emoción, a buscar manejar mi emoción de forma adecuada. Por eso es que decía que las emociones se vuelven un medio de comunicación. Si la niña, en este caso, no está hablando, no está diciendo nada, ya está comunicando algo. Está comunicando que de repente no se siente bien o se siente avergonzada con su cuerpo o se siente avergonzada con su voz o de repente no es que se sienta avergonzada, simplemente que para ella es más cómodo estar ahí escuchando la clase y no participar. Tal vez eso ha pasado en su aula cuando estaba estudiando en vivo, vamos a llamarlo así, y nunca se había dado cuenta los padres de familia ni tampoco ella misma de que eso ocurría. Entonces, tal vez esto sea una oportunidad para expresar el diálogo, para compartir y para poder llegar a establecer un mejor diálogo con los hijos, ¿no? Así es que yo te sugeriría eso, que tú le expliques a tu hija lo que has visto, que le expreses lo que has visto y que le preguntes qué es lo que ocurre. Pero sé concreta cuando le digas lo que has visto. Mira, te veo que cuando estás en la computadora sentada, no participas o no prendes tu cámara o no prendes tu audio. Me gustaría saber qué está pasando. ¿Hay algo que te ocurre? ¿Hay algo de lo que quisieras hablar conmigo? Etcétera. Eduardo escribe, mi sobrino de 12 años tiene una especie de celo o desagrado a mi sobrina de 5. ¿Cómo podría interpretar eso? ¿Y qué podría preguntarle a él? Pues, ¿cómo podrías interpretarlo? Ya lo estás haciendo. Para ti es un celo o desagrado. Hay que identificar, al igual que el anterior ejemplo, la conducta concreta que está ocurriendo. ¿Qué significa que tenga celo o desagrado? ¿La golpea?
se burla de ella, no quiere jugar con ella. ¿Ok? Si vemos, una vez más, si vemos conductas un poco extrañas o raras con nuestros hijos, que nosotros nos damos cuenta, nosotros como adultos nos damos cuenta que no es algo habitual en los niños o en las niñas, entonces hay que decirle, oye, ¿qué pasa, no? He visto esto, ¿pasa algo? ¿Sientes celos por tu sobrina o por tu prima? ¿Te desagrada? ¿Qué sientes por ella? ¿Qué sientes con esto que estás viviendo con ella? Así que esta misma pregunta que tú me has trasladado, Eduardo, se lo puedes también trasladar a tu sobrino, pero explicando lo que hemos visto. He visto esto, aquello y lo otro, y quiero preguntarte qué está pasando, ¿no? Otra consulta, dice Flor Martínez. Mi sobrina tiene 9 años, ella vive con sus padres, pero hay problemas de separación. A ver, perdónenme. Hay problemas de separación, dice, ¿no? Hay conflictos entre papá y mamá y llego de visita a la casa de mi mamá y llegó de visita a la casa de mi mamá y se quedó una semana. Mi mamita me comentó que mi sobrina se levanta en la madrugada diciendo que hay un hombre mirándolas y quiere dormir con la luz prendida todos esos días. Pasó lo mismo y comenzó a salirle sangre de la nariz, solo una vez, y me preocupó y mi mamá le contó y mi hermana dijo que ella era así porque ve mucha televisión. Wow. Bien, bien, muy bien, gracias por tu consulta. Hay cosas importantes que vamos a tener que ver aquí, mi estimada Flor, ¿no? Cosas importantes. El hecho de que sus padres estén en diversos problemas ya es un punto muy importante a considerar, ¿no? Sin embargo, no podemos asumir que el que tengan problemas signifique que algo estén haciendo con la niña. Ahí hay que tener cuidado, no hay que interpretar o malinterpretar las cosas. Concretamente, como tú lo has dicho, ella se levanta mirando, diciendo que hay alguien que la mira, no quiere dormir con la luz apagada, quiere mantener la luz prendida. Eso ya nos está dando un indicador de angustia, de ansiedad en la niña, ¿no? Por alguna condición que haya podido vivir probablemente o que haya podido ver, como también lo dicen sus padres, entiendo, ¿no? Porque lo han podido ver, porque ve mucha televisión. Es probable, sí, pero también es importante identificar y saber si esto está ocurriendo recientemente porque ve televisión, entre comillas, o porque haya estado viviendo otras experiencias que le han hecho algún tipo de daño. No reales probablemente, pero sí en su imaginación, o tal vez lo haya escuchado de alguna amiguita que haya pasado una experiencia desagradable de ese tipo y eso se le haya quedado. Eso definitivamente merece tener una atención psicológica, una atención profesional para poder identificar lo que realmente está aconteciendo, ¿no? Les sugiero que de alguna manera tomarse el tiempo para hablar con la niña y saber si es que ella se siente en la disposición de poder hablar y mencionar de dónde aprendió ese miedo, cómo aprendió que existían personas que pueden observar a otras mientras duermen. Eso sería bueno que pudiera compartirlo con ella. Tiene 9 años, es una edad que puede explicar lo que siente o lo que piensa. Y si le es muy difícil hablar, si le es muy difícil hablar de ese tema, eh, la sugerencia siempre va a ser buscar ayuda profesional. Un psicólogo o psicóloga especializado en niños, por favor, especializado en niños o en niñas para que pueda tener una mejor orientación, una orientación más certera. Existimos muchos psicólogos. Yo soy especialista en pareja y familia. No soy especialista en niños, pero en mi consultorio trabajan psicólogas especialistas en niños. Y lo que hago cuando me viene algún caso es derivarlas directamente con ellas, mientras que yo trabajo con los padres o con el sistema familiar. Entonces, es importantísimo poder llevarla a un psicólogo o una psicóloga o cuando llegue el momento de pasar la cuarentena o como les he explicado todo este tiempo. Hay muchos colegas míos que están atendiendo de forma virtual y que pueden de alguna manera tener la oportunidad de dialogar
No estaría mal que la madre de familia o el padre sea el primero en poder tomar la consulta con un colega y en base a eso establecer una relación de diálogo explicándole esto que está pasando con su nena. Pedro, ¿cómo está Pedrito, doctor? Qué gusto de leer. Dice, ¿qué tal? Muy buen tema, gracias por ello. Una consulta, mi nena de 2 años y 6 meses, cuando alguien grita porque se golpeó o ella de casualidad le golpeó, reacciona pegando a la persona que gritó y renegando. ¿Qué opina de esa actitud y cómo puedo corregirlo? Claro, definitivamente tiene pues 2 añitos, 6 meses, está recién entendiendo su propio, ni siquiera entiende su propio comportamiento ella misma. Los adultos somos los que le damos la interpretación a esas conductas para aprender a darle un nombre, para que nosotros podamos aprender a identificar qué está pasando, es un poco ir abordándola, ir jugando con ella y decirle, no, de esa forma no se juega. ¿Qué pasó? Me duele, ¿no? Haciendo un gesto como que si ella sigue golpeando, va a doler más. Pero si comenzamos a guiar su manito por nuestra cabeza como si estuviera dando cariñitos o acariciándola o acariciándonos, ella va a entender que eso va a ser una nueva forma de consolar a la persona cuando algo ha pasado. Si la niña está en este caso gritando, renegando, probablemente es porque es la única forma que ella misma ha encontrado de expresar lo que siente, ¿no? De expresar lo que está sintiendo. Entonces, si es la única forma que tiene de expresar lo que está sintiendo, hay que ponerle nombre a eso, ¿no? Hay que decirle, no, mira, eso no se hace, o decirle, ¿qué tal si hacemos así? Mira, así, cariñito, cariñito, y jala su manito en tu cabecita para que pueda ella comprender lo que significa cariñito, ¿no? También pueden ustedes como padres servir de modelo para la niña cuando quieran de alguna manera que se dé una expresión de cariño, ¿no? Es decir, que pueda de alguna manera mostrarse el cariño entre ustedes, ¿no? En este caso, tu esposa o tú podrían sobar la cabecita, acariciar la cabeza de la niña o de ustedes mismos para que la niña entienda que eso se llama caricia y que eso hace sentirnos bien. Eso ayuda regular y corregir el comportamiento de los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta edad, justamente hablando ya con tu pregunta de doctor Panduro, doctor Pedrito, los niños están descubriendo la frustración por no conseguir lo que desean o hacen uso de las exigencias tempranas para conseguirlo, ¿no? Entonces ellos están en pleno proceso de aprendizaje a saber cómo regular sus emociones, a saber qué está pasando con sus emociones. Ellos descubren que algo les frustra, pero como no saben actuar, como no saben expresarlo en palabras, comienzan a expresarlo con sus conductas. De allí la importancia del adulto de aprender a enseñarle a dirigir esas conductas. Comprende, el niño comprende cuando su comportamiento es atendido y valorado o cuando es ignorado y rechazado, reforzando así su conducta. Por ejemplo, con el ejemplo que tú estabas mencionando, Pedrito, si tu niña sigue golpeando y ustedes se ríen o ustedes le agarran la mano y dicen, no, no hagas eso, ¿cómo vas a hacer eso? Le están enseñando a ella que están atendiendo una mala conducta y esa mala conducta se está reforzando. Cuidado. Si ustedes en cambio le transforman, le cambian, también le están atendiendo la conducta, la están valorando, pero le están enseñando una nueva forma de responder a eso que está sintiendo. Lilibet, ¿cómo estás, Lilibet? Escribe, mi hijita de 3 años, cuando se le llama la atención, se molesta y se va a llorar al cuarto. ¿Qué es mejor, dejarla que llore o voy a acompañarla mientras llora? Y cuando se calma, habla con ella. Acá hay dos formas de responder ante lo mismo, ¿no? Hay dos formas de responder y tú lo has descrito bastante bien. Dice, se va a llorar a su cuarto. ¿Qué es mejor, dejarla que llore o voy a acompañarla mientras llora? Bueno, obsérvala. Si ella se siente bien, que tú vayas a acompañarla, pero sigue haciendo la misma conducta aun cuando tú ya no estás con ella, entonces no está bien que vayas a acompañarla.
Ella tiene que entender que eso que está pasando no es correcto, que eso que está haciendo no es correcto. Y el simplemente hecho de esperar a que ella se calme o ella vuelva y te diga que ya se calmó, tal vez eso sea más efectivo para ella. Por cierto, aprovechando tu ejemplo, Lilibet, cada niño o niña tiene un ritmo para fluir. No todos fluyen de la misma forma, no todos hacen lo mismo, tienen un ritmo cada uno. Por tanto, es importante que se les enseñe a los niños a poder identificar su ritmo y manejarlo de la mejor manera. Entonces, si dejarla llorar por un rato y cuando se calme, volver a ella y hablar con ella le hace cambiar la conducta, entonces esa es la forma correcta de poder hacerlo. Pero si usted le llama la atención por algo malo que hizo, pero va de inmediato con ella porque está llorando y la consuela y comienza en ese consuelo a enseñarle a que pueda de alguna manera estar tranquila o que pueda de alguna forma que pueda, más bien en vez de tranquilizarse, se pone tranquila en ese momento, pero después comienza a repetir la misma conducta, la vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque aprende que aunque haga algo malo, mamá va a venir, mamá me va a buscar y se le va a pasar a mamá. No va a encontrar la diferencia de cuándo hizo algo bien y cuándo hizo algo mal. De ahí la importancia de poder tal vez dejarla llorar un momento y después hablar con ella. Lo importante es qué pasa después. Si la conducta sigue repitiéndose, entonces ahí hay algo que hacer, hay algo que cambiar. Estamos reforzando algo. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo y valorando lo que no debe ser atendido ni valorado en ese momento. Tal vez lo que necesitaríamos allí es ignorar y rechazar ese tipo de comportamientos. Y una vez que se calme, expresarle o hacerle entender la condición en la que estamos viviendo. Veo que la hora se nos está pasando. No sé si deba seguir o no. ¿Cómo están ustedes allí? Me están prestando atención? ¿Están allí conectados o ya se fueron? No puedo verlo porque estoy con la laptop que no sé qué ha pasado, pero en mi caso se ha puesto en pause. No sé si en ustedes están viendo todos. Tengo aquí la lap y también los celulares y veo que en el celular sí se ve, pero yo estoy viendo aquí en pause, por eso leo algunos de sus mensajes con un poco de retardo. Pero en retardo en el tiempo, por cierto, pero espero que se esté dando. ¿Pero qué dicen? Ya pasó casi una hora. ¿Ustedes qué dicen? ¿Seguimos o la terminamos acá y lo dejamos para la próxima sesión? ¿Ah? Vamos a ir con esto último de regulación emocional y voy a estar atentos en mi celular a sus, a sus escritos. Los adultos a su alrededor se vuelven los modelos de regulación hasta aprender a regularse ellos mismos. Hasta aprender a regularse ellos mismos. ¿Se da cuenta? Los adultos son los que damos el modelo. Los adultos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Qué pasó, Gary? No te ignoré. Vuelve a escribir, por favor. Como te digo, estoy teniendo problemas técnicos aquí y no estoy claro de si estoy leyéndoles a todos o no. Perdóname, Gary, pero vuélveme a escribir, por favor, la consulta, porque esto va avanzando y no puedo retroceder algunas veces. Y bueno, creo que podemos seguir unos minutos más entonces, ¿verdad? Espero que sí. Podemos seguir unos minutos más entonces. Echando esta tecnología, acá estoy, dice Isabel. Muy bien, bien, bien. Ahí están presentes todos. Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir este tiempo y gracias por compartir estos videos también. Entonces, un adulto como modelo de regulación implica que el adulto que se expresa de una manera inapropiada, por más que después pida perdón, ojo, por más que después pida perdón, el niño o la niña aprenderá que es una condición que es natural en ellos, que también puede hacerlo y puede imitar. Solo que el adulto lo piensa y después de pensarlo pide perdón. Los niños no lo piensan así. Los niños van a seguir de alguna manera comportándose, y lo veo a mi sobrino también, que me está haciendo barra. Gracias, sobrino.
los padres, perdón, los hijos también siguen de alguna forma lo que el padre o los adultos estamos enseñando. Si el adulto no aprende a regular sus emociones, se lo va a trasladar a sus hijos y le va a trasladar aún los errores que como adultos nosotros hacemos. Solo que el adulto tiene conciencia plena y puede de alguna manera cambiar su comportamiento. El niño no tiene conciencia todavía de lo que está pasando. El niño tiene conciencia, pero para aprender lo que está pasando en el mundo adulto. El niño aprende de lo que pasa alrededor de él. Entonces, si un adulto grita frente al niño, pero cuando ya no está el niño pide perdón, el niño aprendió el grito. Aprendió a gritar cuando está molesto, pero no aprendió a pedir perdón porque no lo vio, porque no fue testigo de que eso también pasó. Permítame, por favor, con mucho respeto, yo escribí en mi Facebook un post hace un tiempo atrás, creo que fue el año pasado, en el cual describía que en un momento muy intenso con mi esposa, en una conversación intensa que tuvimos en un almuerzo, mientras almorzábamos en casa, yo salí molesto de ese momento por algunas cosas que habían pasado y estando molesto, lo que hice fue levantarme de la mesa y meterme al cuarto, estando presente mi hijito. Mi esposa, prendida por mi actitud, por cierto, mala actitud, mi esposa por mi mala actitud se quedó sorprendida de lo que yo había reaccionado. Yo me metí al cuarto y estando en el cuarto me puse a pensar y decir qué he hecho, ¿no? Porque mi hijo estaba ahí presente. Mi hijo me vino a buscar. Mi hijo comenzó a tocarme la puerta hasta que vino mi esposa, me tocó la puerta, mi esposa habló con él, se quedó sentado él en la mesa y mi esposa vino a buscarme al dormitorio. Me tocó la puerta, le abrí, ya estaba un poco más calmado y ella me preguntó, bueno, hablamos, le pedí perdón, ella también me pidió perdón por lo que había hecho, por lo que habíamos hablado, y cuando salimos, estando en la mesa, mi hijo me queda mirando asustado, viendo a ver cómo estaba yo. Y yo aproveché ese momento para decirle a mi hijito, hijo, aquí frente a ti le pido a mamá perdón por haber golpeado la mesa o por haberme levantado de la mesa furioso. Y mi hijito me dice, ¿es que estuviste súper furioso, papá? ¿Te subió el enojo a la cabeza? Mi propio hijo me decía eso, imagínense. Yo le dije, sí, hijo, y eso está mal y por eso le pido perdón. Y me acerqué a mamá, le di un beso en la cabecita, me acerqué a él, le di un beso a él, y él entendió que podría haberme molestado, pero también entendió que también podía, aún después de molesto, acercarme para poder de alguna manera pedir perdón o tratar de redimir eso que pasó. Esto le enseñó, ahora le digo que eso no fue la única vez, han pasado otras veces también y definitivamente hemos tenido que aprender a regularnos mejor nosotros los adultos. Por eso es importante que el adulto pueda aprender a reconocer lo que siente para luego compartirlo con su hijo y enseñarle a manejar sus emociones. Me falta mucho aprender, por cierto, pero es importante que podamos nosotros enseñarle a ellos cómo manejar nuestras emociones. Ahora sí, Gary, te leo. Gary escribe, mi pequeña de 4 años juega con sus primos de forma normal, pero siempre se pelea con ellos jugando. Más o menos pueden estar máximo 2 horas juntos, luego no se pueden ni ver. ¿Cómo debo lidiar con ella? ¿De forma grupal o individual? Ya que sus primitos igual se quejan y sienten que no soy firme con ella. Ah, seguramente, claro. Muy bien, Gary. Mira, de hecho que si lo que está ocurriendo es en el grupo y tú te estás dando cuenta que las reacciones que tiene tu hija están lastimando a los primitos o las reacciones de sus primitos están lastimando a tu hija, si tú eres testigo de eso en ese momento, en ese instante hay que actuar. En ese momento hay que actuar. En ese instante hay que poder poner el pare, como se dicen allí, y decir, ¿qué está pasando, chicos? A ver, hija, o no sé cómo se llama tu hijita, pero le dices, a ver, princesa, no puedes hacer eso. Estás lastimando a tu primito, o a los primos también. ¿Qué pasa? Campeón, estás lastimando a tu prima. Eso también duele. Vamos a jugar de otra forma y cambiarle el juego. No necesariamente para llamar la atención y decir, ¿cómo haces eso? No, 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 no. Eso lo haces en privado.
Ya cuando llegue el momento de la privacidad, ahí hablas con tu hija y le dices, mira hija, eso no se puede hacer, eso también le duele a tu primito, eso también lastima a tu primito. Entonces, aclarando los términos, tu hija siente algo mientras está jugando. Tú dices 2 horas máximo, pues ya cuando cumplen 1 hora y media ya debes estar haciendo planes para hacer algún tipo de cambio o cambiar el juego o cambiar la forma en que ellos tienen de jugar para que no se frustren con el tiempo de interacción que puedan estar viviendo. Si es que para lidiar en ello no es necesario esperar a que esté solita. Ahí en el grupo hay que poner el pare de alguna manera, hacer el pare, no de una forma agresiva, sino de una forma firme, pero seria, en la cual ellos se den cuenta que ese comportamiento no es adecuado. Basado en eso, entonces, cuando ya estén a solas, puedes explicarle a tu hija o a tu hijo lo que es importante hacer y lo que se puede esperar de ellos. A ver, ¿qué más dice? Uy, se me pasaron varios acá. Deme un minuto, por favor. Um, Efectos de la cuarentena. Ciertamente son los efectos de la cuarentena, mi estimado Pedro. Cintia dice, a veces también nuestros hijos nos enseñan muchas cosas. Ciertamente, Cintia, como el de tratar de hablar nuestras emociones. Esto es una de ellas. Sí, el ejemplo que les estoy dando, eso justamente está relacionado con ellos, ¿no? A los niños nada se les escapa. Así es, Lilibet. A los niños nada se les escapa. Esos son los mejores maestros de nuestra vida, ¿no? Ellos son los mejores maestros de nuestra vida. Ustedes no se imaginan todo lo que estoy aprendiendo con mi hijito, que ya les voy a ir compartiendo algunas cositas más. En la segunda infancia, ¿cómo trabajamos la regulación emocional en la segunda infancia? Bueno, hay que aprender a manejar nuestras emociones y ellos lo aprenden a través de los juegos, juegos de imitación, juegos de creación de roles, ¿no? El hacer como si fuera es el juego de cómo podría ser un niño si fuera, por ejemplo, otra persona, ¿no? Por ejemplo, que usted tenga un hijo de 9 años o 10 años y usted ya es bastante adulto, entonces, o usted es un adulto, entonces dígale a su hijito, ¿cómo harías si tú fueras mi papá? ¿O cómo harías si tú fueras mi mamá? ¿O qué harías tú si tú fueras la mamá o el papá de un hijo como tú? ¿No? Eso también le va a ayudar a pensar, sobre todo a los chicos de 10 años, 11 años, 12 años, ¿no? O sea, ¿qué harías tú, no? Y hacer como si fueras eso, ¿no? Es ponerlo en un rol en el cual ellos puedan darse la oportunidad de resolver algo, darse la oportunidad de poder de trabajar alguna actividad en la que les ayude a ellos mismos a tomar conciencia y a elegir una respuesta más adecuada frente a lo que está viviendo. Gracias, Gary, gracias por tus palabras y ya estaremos de todas maneras compartiendo. Recibe también un abrazo virtual y sin virus para ti y para tu familia, ¿ok? Entonces, ese aprender a manejar las emociones con juegos también ayuda a poder, en el niño de 7 a 12 años, aprender a comprender y a regular las emociones que tiene. También aprenderá a evitar o bloquear o regular sus propias emociones mientras tenga espacio y guía para hacerlos. Miren, aquí sí es importante aprender a diferenciar estas tres cositas. Las emociones se pueden evitar, se pueden bloquear o se pueden regular. Yo diría más que las emociones, las reacciones productos de una emoción, se le llaman reacciones emocionales, pueden ser evitadas, pueden ser bloqueadas o pueden ser reguladas. La mayoría de personas que evita vivir una emoción, lo que hace es reprimirla, que al final se convierte también en un bloqueo. Y al reprimir una emoción, lo que hace es lastimarse a sí mismo o generar algún tipo de problema emocional más adelante, ¿no? O sea, lo que hace el evitar o bloquear una emoción es reprimirla y convertirla más adelante incluso hasta en un trastorno psicológico o incluso hasta en un problema emocional, ¿no? Los niños que no se les da el permiso, niños varones que no se les da el permiso de llorar solo porque son hombres, entre comillas, los lleva a que ellos crezcan en una condición de dolor emocional interno reprimido, de tal forma que la agresividad comienza a relucir más porque no tiene sensibilidad.
Y como lo decía en la conferencia que dimos sobre las emociones del Maestro, ¿no? Hablando de las emociones de Jesús en Semana Santa, pueden verla en nuestro canal de YouTube también. Ahí decía justamente que la tristeza lo que nos ayuda es a tener sensibilidad. Pero si yo reprimo mi tristeza, entonces voy a dejar de ser sensible con las personas que están a mi alrededor. Así que es bueno llorar, es bueno sentir tristeza. Y más bien, si yo reprimo mi tristeza, eso convierte a ello en un bloqueo emocional que más adelante se puede manifestar a través de una depresión o a través de un duelo no resuelto o a través de una condición emocional muy complicada. Por eso hay que darle espacio a nuestras emociones y hay que enseñar a nuestros hijos a saber guiar su emoción. Cuando está frustrado y está enojado por algo, pero no le da un camino a esa frustración, como por ejemplo irse al baño, mojarse el rostro, tomar un poco de agua o apretar una almohada con todas sus fuerzas para liberar esa tensión emocional, eso se queda reprimido en su interior. Y después cuando ya es adulto, cuando es adolescente, ahí vienen los problemas, porque el adolescente vive los problemas prioritariamente de aquellos problemas, valga la redundancia, de aquellos problemas que no fueron resueltos en su niñez. Por eso es que es importantísimo. Aquellos que tienen de 2 a 6 años trabajando estos temas, va a ser fabuloso que cuando su niño llegue a la segunda infancia, usted va a tener recursos para manejarlo. Y cuando llegue a la adolescencia, va a tener recursos para ayudar a que el niño o la niña pueda manejar mejor sus emociones. Pero cuando yo evito, cuando yo bloqueo, lo que hago es reprimir, y como lo escribe allí muy bien Lilibet, reprimir es aguantar, así es. Cuando yo me aguanto la emoción y no dejo que se libere, la emoción se convierte en energía. ¿Y energía acumulada qué proviene? Cada vez que hay una energía acumulada, ¿se acuerda qué es lo que pasa a nivel mundial cuando hay demasiada energía acumulada y se libera? Así es, un terremoto, ¿no? Un tsunami, porque hay mucha energía acumulada y eso no permite que de alguna manera se puedan dar estas condiciones. No lo permite. ¿Ah? Entonces, si en algún momento nosotros reprimimos esta emoción, lo que vamos a hacer finalmente, lo que vamos a hacer es lastimar a nuestros hijos. Eduardo escribe, muy interesante, me enseñaron a no llorar. Duele el no soltarlo, ahora entiendo parte de mi conducta. Así es, Eduardo, y no eres el único, permíteme decírtelo. Muchos de nosotros no hemos aprendido a poder expresar la emoción de la tristeza. Hemos aprendido a expresar el enojo, pero a expresarlo de manera desproporcional. Y eso nos ha lastimado muchísimo. Pero al no expresar nuestra tristeza, nos volvemos en cierta medida hasta insensibles. Porque la tristeza es lo que genera la sensibilidad. Pero claro, nos dicen, no, la tristeza es mala. Y eso es falso. Ninguna tristeza es mala. Al contrario, nos ayuda a liberar mejor las condiciones que tenemos. Lilibet escribe, lo refuerza de niño, de adulto lo manifiesta. Ah, así es, así es. Si de niño se reprime, cuando es adulto, ya se vuelve insensible, ¿no? Porque de niño no tuvo la ocasión ni la oportunidad de expresar esas emociones que tenía. Así es que a eso se le llama regulación emocional. Y por eso si el adulto no aprende a regularse emocionalmente, imagínese lo que le está enseñando a su hijo, o a evitar o a bloquear o a regular sus propias emociones. Ha habido ocasiones en las que yo me he sentido triste y me he estado acongojado por alguna condición. Y mi hijo se ha dado cuenta y lo primero que hace mi hijo es mirarme al rostro, mirarme a los ojos y decirme, papi, ¿estás triste? Y lo que yo hago es decirle, sí, hijo, estoy triste. ¿Me das un abrazo? Y él me abraza con toda su fuerza y me dice, ya papi, para que no estés triste. Esa condición de ayudarlo a él a entender que sí, un adulto puede estar triste y que él como niño incluso puede ayudar al adulto a manejar su tristeza, ha hecho que cuando él se siente triste me busque y me diga, papi, ¿me das un abrazo? ¿Qué pasó, hijito? Es que estoy triste, me dice. Y le ayudamos a regular las emociones, no a evitarlas o a bloquearlas,
sino a dirigir esas emociones. Y por eso hay que darle espacio a estas emociones. Hay que darle una guía para hacerlo. Hay que enseñarle a nuestros hijos cómo es que se le da el camino para que la emoción se libere. Luego tenemos que la expresión de emociones y sentimientos o necesidades o inquietudes a través del dibujo y el lenguaje escrito. Esta es otra cosa importante para los niños, sobre todo aquellos que son docentes de niños. Darle a los niños dibujos, darle a los niños papel o lápiz para que ellos puedan manifestar lo que sienten, que dibujen lo que sienten, puede ayudar a que el niño o niña pueda aprender a regular esa emoción. Ya a los 8 años, por ejemplo, 9 años, 10 años, que ya aprendió a escribir, que sabe lo que siente, enseñarle a los chicos que pueden escribir lo que sienten. No sé cuántos alguna vez han vivido o han utilizado lo que se llamaban los slam, ¿no? Que lo usaban más los adolescentes. Bueno, ahora ya hay niños con eso. O el diario, ¿no? Algunos que escriben su diario. Esos escritos del diario son recursos para liberar emociones. Son recursos que ayudan a que el niño se pueda o la niña pueda ir liberando la emoción de lo que alguna vez sintió. Eli escribe, mi esposo le está enseñando clases de inglés a mi hija, pero a ella no le agrada. Pero él le dice que si no estudia no le da permiso para ir a jugar con sus primas. Ay, eso también es un interesante punto, Eli, gracias por escribir, ¿no? Que es importante poder entender que los padres, somos maestros de nuestros hijos, pero no somos sus docentes, no somos sus profesores los que les enseñan a hacer cosas. Si la niña está teniendo dificultades, probablemente no sea solo por la niña, sino por la forma de enseñar del adulto. A veces los hijos, como no saben expresar lo que sienten, lo hacen con el fastidio, con el enojo, con la molestia. Y si nosotros los adultos no interpretamos bien esa molestia y lo asumimos personal, nos ponemos en modo defensa. Nos sentimos agredidos o heridos, nos ponemos en modo defensa y exigimos más. Cuando en realidad lo que necesitamos es generar empatía. A ver, hija, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres que te enseñe? A ver, hijita, ¿hay algo que no estás entendiendo? De repente no es la enseñanza, no es el papá en realidad, o de repente la niña lo que quiere es al papá, no al docente. O de repente quiere una lección mucho más afectiva, no tanto efectiva. O sea, no con E, sino con A, afectiva. Eso, cuando una lección, para cualquier docente le explico esto, cuando una lección es brindada afectivamente, con A, con afecto, genera efectividad. O sea, hace que el niño aprenda. Pero si el niño no está aprendiendo, puede deberse a la condición que tiene él mismo o ella misma por niveles de inteligencia prioritariamente, o a la condición del docente que no está usando un lenguaje apropiado para el niño o la niña de la edad que sea. Por eso es importante identificarse como adulto en qué nivel se encuentra, para poder enseñarle a los hijos a expresar las emociones que tienen. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué no quieres? ¿O qué te ha molestado? ¿O qué te ha incomodado? ¿O qué cosa es lo que sientes en este momento? Son preguntas clave para poder identificar y ponerle nombre a lo que los niños están sintiendo. Que le enseñe jugando es más fácil. Eduardo lo ha escrito también, ¿no? Y que lo enseñe jugando es más fácil. Sí, ciertamente. Pero detrás de ese comportamiento, recuerde, siempre hay una necesidad psicológica. Hay que averiguar, ¿no? El niño se va a comportar de una manera porque es la única forma de expresarse. Pero detrás de ese comportamiento hay algo que quiere decirnos. Hay que aprender a interpretarlo como adultos nosotros. Y por último, comienza una transición hacia la corregulación. Tanto el padre como el hijo comparten el poder. Imagínense eso, ¿no? Padre e hijo están en la lucha, sobre todo aquellos que están entre 8, 9, 10, 11, 12 años, ¿no? Lo que es ya la preadolescencia, ¿no? En el momento en el cual el adolescente ya se convirtió en un puber y comienza a hacer una revolución de hormonas, pero también una revolución de pensamientos y sentimientos a nivel de su interior. Ahí es donde nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos a poder entender que ellos pueden regularse, pero por eso le llaman la corregulación, es decir,
aprender a regularse los dos, padres e hijos. El papá y el hijo, la mamá y la hija, todos tienen que aprender a corregularse. Esta condición que estamos viendo y viviendo en este tiempo nos puede ayudar a manejar mejor nuestra vida emocional. Agradezco a todos por su participación, gracias por las preguntas, gracias por todos los comentarios que han estado haciendo. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga. Chau.